tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos dos invitados. Tenemos al licenciado Eutimio Rodríguez Maganda, quien es coordinador de movilidad y transporte del Ayuntamiento de Acapulco. Licenciado, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña el licenciado Alberto Guillena Gama, quien es secretario general del Colegio de Licenciados de Turismo del Estado de Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Alberto, por tu presencia. Y ya como parte del staff, porque ha venido tantas veces que ya lo consideramos de casa, está el licenciado Jorge Muñoz. En este caso no representa a una asociación y viene a tocar un tema en especial, sino se integra al equipo de nosotros. Bienvenido, Jorge, una vez más. Gracias por la bienvenida. Y al contrario, de tenerme aquí entre sus panelistas. Muchas gracias. Y por último presento a mi compañero de programa, Mauricio García, quien nos acompaña como todas las tardes cuando hacemos programa los martes. Muy buenas tardes, auditorio, panel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Yo creo que hay que comenzar desde el inicio, en el sentido de que si hablamos de transporte y movilidad, pues de entrada yo creo que tenemos que tener un documento regente. Hablo de una guía de movilidad urbana y transporte, donde especifique básicamente las directrices y lineamientos de cómo tiene que ser la movilidad y cómo tiene que ser el transporte en el municipio. Y específicamente si hablamos del transporte turístico, pues ahí se tiene que determinar cuáles son las características que tiene que cubrir el transporte turístico sobre la franja turística. El sentido de la movilidad, el concepto de movilidad, la práctica de la movilidad en las ciudades, sobre todo en las urbes como la Ciudad de México, Nueva York, y partiendo obviamente de los destinos turísticos, pues se ha hecho ya en día un derecho prácticamente universal, que inclusive la Organización de las Naciones Unidas está considerándolo como tal. Hablar de movilidad y de transporte obviamente es un asunto ya de carácter verdaderamente importante, prácticamente como un derecho de los seres humanos. La movilidad es un concepto que nos ayuda obviamente a diferenciarnos, afortunado o desafortunadamente, de algunos países, de quienes obviamente tienen esa conciencia de que el transporte, la movilidad es algo importantísimo, de tal suerte que efectivamente existe un transporte para el turista exclusivo y existe otro transporte colectivo o público para la población, de tal suerte que esto mejora sin duda alguna tanto la movilidad de la población receptora de los flujos migratorios turísticos, y también obviamente mejora el servicio que se le puede dar a un turista en una determinada ciudad, ¿no? Y como lo comentaba, Acapulco, desafortunadamente, por haber sido una ciudad no planificada, pues y que creció a la buena de Dios, como todos lo sabemos, pues sin duda alguna solamente tiene tres vías principales, ¿no? Que todos conocemos. Es la vía turística, que ya no es tanto una vía turística concebida como tal, sino que ya es una avenida, digámoslo, urbana, no turística, que es la costera Miguel Alemán. Y sin duda la segunda vía que tenemos pues es obviamente la Cuauhtémoc, y una tercera pues es la Constituyentes. Aquí en Acapulco, de acuerdo a los registros que tienen en finanzas del estado, circulan registrados aproximadamente un poco más de 300,000 vehículos registrados en Acapulco. Es brutal. Con la puesta en marcha en algunos estados vecinos a Guerrero del no pago de la tenencia, calculamos que hay más de 50,000 acapulqueños que han ido a emplacar a otros estados para no pagar la tenencia, porque lo puedes hacer desde la agencia en donde compras tu vehículo. Lo quiero emplacado, lo quiero verificado, lo quiero con la placa número tal, etcétera, etcétera, y te dan el vehículo así, ya listo para que tú circules por la Ciudad de México, donde tienen restricciones.
Esto ha traído una falta de conocimiento real del número de vehículos que tenemos circulando de manera normal en Acapulco. Hablamos aproximadamente como 400,000, así a ojo de diario, cuero, ¿no? Que están viviendo en Acapulco, que tienen su asentados residencia, planta vehicular. planta vehicular, el parque vehicular de la ciudad, incluido transporte público y transporte privado. Ahora en el 2017 traemos aproximadamente, porque no hay un dato exacto, desgraciadamente, o lo ocultan las autoridades estatales, poco más de 20,000 vehículos del transporte público, incluido 850 camiones más los 230 y tantos que dice tener el Acabús, ¿no? Más de 20,000, es decir, se triplicó el parque vehicular del transporte público. Y si ustedes le suman, por ejemplo, en la avenida Cuauhtémoc, circulan de las colonias de Zapata, Rena, Sector 6, etcétera, de esa área, que vienen al centro de la ciudad, un poco más de 3,000 taxis amarillos. Si consideras que cada taxi da 8 vueltas en los 2 turnos que tienen, pues ya imagínense el número de vehículos que circulan por Cuauhtémoc. No puede el Estado seguir otorgando más concesiones, pues dañando en todos los sentidos la imagen de la ciudad, de la movilidad que tenemos. Y no nada más es una cuestión de aquí de Acapulco, Chilpancingo ya tiene el mismo problema, yo creo que más grave. Ustedes pueden ir a la parte de donde lo que le llaman el mercado nuevo, y está mucho peor que cualquier parte de aquí de Acapulco. A veces ni las otras vías como el Huacapa es suficiente para poder desahogar tanto transporte público y tanto transporte particular. Entonces yo creo que por ahí no se puede seguir con esta clientela electoral, política, otorgando concesiones de parte del Estado, porque nos está afectando bastantemente a todos. ¿De qué sirve que todo el mundo tenga una concesión si los taxis van a estar vacíos? Al cabo de un tiempo, pues todo el mundo o aquellos que no ganan se tienen que salir, vaya, porque no se trata de dar las vueltas y gastar gasolina, se trata de ganar dinero. Y si cada vuelta voy a transportar a una persona, no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley de oferta y la demanda? ¿No aplica aquí? O sea, todas las concesiones que dan, las usan indiscriminadamente y para siempre, no importa cuántas sean, no crece. El mercado es el mismo número de gentes, pero sí crece la oferta del transporte. ¿Qué pasa? Con todo respeto lo digo, para el gremio, pero la gente sin cultura vial, sin cultura automovilística y sin cultura general también, porque hay algunos choferes de camiones urbanos o inclusive de taxis que, ay Dios mío, caray, la verdad es que sí les hace falta una pulidita, Pero lo digo con todo respeto. Jorge, estás tocando un punto neurálgico, porque si el Estado tiene la facultad de otorgar las concesiones, el municipio tiene la facultad de regular la circulación de los vehículos. Entonces puede someter a estos choferes a cursos para el otorgamiento de la licencia respectiva y puede restringirlos también. O sea, hay que educar. Acuérdate que el control de tránsito descansa en 3 grandes pilares, que es educación, ingeniería y vigilancia. Si el municipio pone la ingeniería al trazar las calles adecuadamente y al señalar los lugares de estacionamiento, poner los semáforos, etcétera, todo lo que requiere la ingeniería vial. Si pone la educación, que es lo que estamos viendo, que hay una gran carencia, y es por eso tu señalamiento, y ponemos la vigilancia, que los agentes de tránsito vean que se cumpla con el reglamento y se imponga la ley, estoy seguro de que todo se soluciona. Yo creo que ahí nuestros diputados también, a quienes se les paga muy bien, deberían también de hacer esa parte que es bien importante, la parte jurídica para la convivencia de la sociedad, la norma jurídica, obviamente para imponer derechos, pero también obligaciones de quienes tienen este beneficio de ser concesionarios de un transporte, ¿no? A ver, yo quiero sí regresar a lo que ha estado enfatizando aquí el coordinador
de que estemos viendo el transporte en cuestión de turismo. Lo que estamos viendo y lo que estás diciendo, Jorge, está bien dicho, pero yo creo que debe de ser en otro tema de la cuestión de seguridad. Estamos viendo cuáles son las partes de movilidad para dar un atractivo turístico a Acapulco y no sea una cuestión o vida más de la Ciudad de México, porque el que viene a Acapulco pues viene a descansar, ¿no? Viene a recreatividad, a solearse y viene siendo y llegando a lo mismo que vive en la Ciudad de México, a donde llega al tránsito, a hacer cola a la hora de llegar a la playa o al destino que va. ¿Qué es lo que debemos de hacer, coordinador? Aquí nos estaba dando usted cómo se va a trabajar en verano, cómo se va a trabajar en invierno. Todo tipo de turistas deben ser bienvenidos, los diferentes sectores, tanto los cabalgantes que tradicionalmente ya agarraron a Perdón, Acapulco, yo lo digo desde este momento, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de turismo. Es cuestión de gustos, ¿no? Sí, claro. Los motociclistas también. Pero también hay que ver el deben ser costo-beneficio de la ciudad. Nos quejábamos de los Spring Breakers que hacían desmanes y ahora estamos llorando porque ya no vinieron, ¿no? Creo los que Spring Breakers hacían desmanes, pero bien focalizados en un hotel, ¿no? No es cierto. Yo digo, en mi larga vida que tengo como turistólogo, nunca vi desmanes. Hacían desmanes en los restaurantes. Las discotecas sí, quizás, ¿no? Restaurantes públicos. Restaurantes públicos, yo lo vi también. Lo hicieron, pero hubo acuerdos entre la clase turística para limitarlos y además para zonificarlos en lugares específicos. Te voy a decir qué pasaba con los Spring Breakers, se lo voy a explicar. Yo viví 10 años en Canadá. El Spring Breaker es el adolescente. Claro. Todavía allá él no tiene el derecho de entrar allá, ¿sí? Ni de beber, ni de fumar, ni nada. Entonces viene a un puerto donde él sí tiene ese derecho de entrar, de beber, que nunca ha tenido esa libertad, porque lo hacen clandestinamente, de hacerlo públicamente, de hacerlo allá, y aquí lo hacen públicamente. Los locos se quieren volver. Tuvimos la culpa nosotros, en los discotequeros en no saber medir el darles de beber. Realmente el resolver el problema realmente de fondo pues nos va a llevar tiempo, requiere mucha inversión, es muy complejo, etcétera. ¿Qué podemos hacer para resolver el problema temporalmente? Hasta donde yo he entendido, con los camiones amarillos que ya tenemos, que están bastante dignos, que dan un buen servicio, que tienen aire acondicionado y que alcanzan a surtir al turista que desea movilizarse a lo largo de la bahía, ya cumplen con ese requisito, podrían entonces simplemente extenderse las rutas. Eso tal vez no sea la solución completa, pero sí podría ser una solución para ganar tiempo. Desafortunadamente, la desconexión que hay de transporte del Estado con la autoridad municipal, y luego entre en medio queda tránsito del Estado, que también tiene jurisdicción aquí, los han visto, sí, que han venido acompañando básicamente el tema del Acabús y las visitas que hace el gobernador, ¿no? Que hace el gobernador Acapulco. Está ese primer componente, ¿no? La autoridad, ¿no? Representada por estas tres entidades, que yo diría 4, porque el municipio tiene tránsito municipal ahora y la coordinación de movilidad y transporte por separado, entre comillas, porque finalmente trabajamos de manera bastante coordinada. Pero por otro lado está el gremio de transportistas. Recuerden el gran problema que significa que tengo la concesión yo solamente para ir de tal origen a tal destino, y no me puedes invadir, porque entonces sí te las vas a ver conmigo, voy a bloquear, etcétera, etcétera, etcétera. Si es un problema, yo lo veo bastante claro. El problema, les digo que lo he platicado tanto con los de los taxis amarillos, de los azules, de los camiones urbanos. De entrada hay la disponibilidad de ellos para ver
qué se puede hacer. Hay otros problemas graves, el mercado central, tenemos ubicados Ese es otro, el mercado central, ahí, ¿no? es un problema que no hay cómo circular en las calles. Sí. El comercio ambulante es comercio fijo, Así es. ya no es ambulante, nunca se quitan, ¿no? Pero ahí está. Estamos entrándole en el tema de los choferes. Desde noviembre se oferta un curso para certificarse como conductor efectivo. Lo oferta el ayuntamiento a las organizaciones. Acabamos de entregar hace unos días una segunda remesa. Es cierto, tenemos pocos, tenemos 550 ya choferes certificados. Yo agradezco a los tres su presencia la tarde de hoy y a nombre de Mauricio y del mío propio le agradezco sobre todo a usted que nos permitió entrar a sus hogares y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en otro programa de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.